La crucifixión inventada. Spinoza demuestra el escape secreto de Jesús. Y si todo lo que creías sobre la crucifixión fuera una mentira cuidadosamente construida durante siglos, y si el mayor filósofo del siglo XVII hubiera descubierto evidencias irrefutables de que Jesús no murió en esa cruz, sino que orquestó el escape más brillante de la historia humana. Baruch Spinoza, el pensador que desafió a todas las religiones establecidas, puede haber desentrañado el secreto más celosamente guardado del cristianismo. Prepárate para un viaje que sacudirá hasta los cimientos de tus convicciones más profundas. En las calles polvorientas de Ámsterdam del siglo XVII, un joven judío con ojos penetrantes y mente revolucionaria comenzaba a formular preguntas que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la religión, la verdad y la naturaleza misma de la realidad. Baruch Spinoza no era simplemente otro filósofo más en una época llena de grandes pensadores. Era un hombre dispuesto a sacrificar todo, su comunidad, su seguridad, su comodidad, por una búsqueda implacable de la verdad. Nacido en 1632 en el seno de una próspera familia judía sefardí que había huido de la Inquisición española, Spinoza creció rodeado de historias sobre persecución religiosa, verdades ocultas y la peligrosa naturaleza del cuestionamiento ortodoxo. Pero lejos de intimidarlo, estas historias encendieron en él una llama que ardería durante toda su vida. La necesidad absoluta de examinar cada creencia, cada dogma, cada verdad sagrada bajo la luz despiadada de la razón. ¿Pero qué llevó a este brillante joven a dirigir su mirada escrutadora hacia la figura más venerada del cristianismo? La respuesta se encuentra en su formación única y en las circunstancias extraordinarias de su tiempo. Durante sus años formativos, Spinoza tuvo acceso a textos que la mayoría de sus contemporáneos jamás vieron. Su educación judía le dio dominio del hebreo y arameo, permitiéndole leer los textos originales sin las capas de traducción e interpretación que habían distorsionado tantos significados a lo largo de los siglos. Pero más importante aún, su posición como outsider en la sociedad cristiana dominante le dio una perspectiva única sobre las narrativas que otros aceptaban sin cuestionamiento. Cuando Spinoza comenzó a aplicar su metodología racionalista a los textos sagrados, lo que descubrió lo perturbó profundamente. Las inconsistencias no eran menores ni accidentales, eran sistemáticas, fundamentales, y sugerían algo mucho más profundo que simples errores de transcripción o diferencias en las tradiciones orales. En su obra revolucionaria, El Tratado Teológico Político, Spinoza estableció principios que sacudieron los cimientos de la teología europea. Argumentó que los textos sagrados debían ser examinados como cualquier otro documento histórico, sujetos a las mismas reglas de evidencia y lógica que aplicaríamos a cualquier texto antiguo. Esta aproximación, radical para su época, lo llevó a conclusiones que fueron consideradas tan peligrosas que su libro fue inmediatamente prohibido en toda Europa. Pero fue su análisis específico de los evangelios lo que produjo las revelaciones más explosivas. Spinoza notó algo que generaciones de teólogos habían pasado por alto o deliberadamente ignorado. Las inconsistencias en la narrativa de la crucifixión no eran simplemente diferencias de perspectiva, eran contradicciones fundamentales que sugerían que algo completamente diferente había ocurrido en el Calvario. ¿Cómo es posible que 4 testigos oculares del evento más importante en la historia cristiana proporcionen relatos tan diferentes de los hechos básicos? Spinoza se hizo esta pregunta una y otra vez mientras estudiaba los textos, y cada vez que profundizaba más, las discrepancias se volvían más pronunciadas y más difíciles de explicar. El Evangelio de Marcos, el más temprano, presenta una narrativa relativamente simple. Jesús es crucificado a la 3ª hora. Hay oscuridad desde la 6ª hasta la 9ª hora, y muere gritando, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pero cuando comparamos esto con los otros evangelios, surgen problemas inmediatos. Mateo sigue a Marcos de cerca, pero agrega elementos dramáticos que no aparecen en ninguna otra fuente. Terremotos, la resurrección de santos muertos que caminan por Jerusalén, el velo del templo que se rasga. ¿Por qué estos eventos milagrosos tan espectaculares no fueron registrados por ningún historiador contemporáneo? ¿Por qué ni siquiera los otros evangelistas los mencionan?
Lucas presenta una versión completamente diferente de las últimas palabras de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo puede un testigo ocular confundir las últimas palabras de alguien tan dramáticamente? Y más intrigante aún, Lucas es el único que menciona la conversación con el ladrón arrepentido y la promesa del paraíso. Juan, supuestamente el discípulo más cercano a Jesús, presenta la versión más radicalmente diferente. En su relato, Jesús no grita en desesperación, sino que declara tranquilamente, «¿Está consumado?», antes de inclinar la cabeza y entregar el espíritu. Más extraño aún, Juan es el único que menciona que las piernas de Jesús no fueron quebradas, y el único que describe el soldado atravesando su costado con una lanza. Spinoza, con su mente analítica entrenada, se dio cuenta de que estas no eran simplemente diferencias en los detalles recordados, eran inconsistencias en elementos fundamentales de la historia, que sugerían que los autores estaban trabajando con diferentes fuentes de información, o posiblemente diferentes versiones de los eventos. Pero fue cuando Spinoza aplicó su conocimiento médico y su comprensión de las prácticas romanas de crucifixión, que las verdaderas anomalías comenzaron a emerger. La crucifixión era un método de ejecución diseñado específicamente para ser lento y agonizante. Los romanos habían perfeccionado este arte de tortura para maximizar tanto el sufrimiento como la duración de la muerte. Típicamente, una víctima de crucifixión podía sobrevivir durante días en la cruz. La muerte eventualmente venía por asfixia, ya que el peso del cuerpo hacía cada vez más difícil levantar el torso para respirar. Era un proceso gradual y terrible, que podía extenderse durante 3 días o más. Entonces, ¿por qué Jesús, un hombre en la flor de la vida, aparentemente fuerte y saludable, murió en apenas 6 horas? Esta pregunta atormentó a Spinoza, porque conocía suficiente sobre fisiología para entender que esto era altamente inusual, sino completamente anómalo. Los evangelios nos dicen que incluso Pilatos se sorprendió por la rapidez de la muerte. Marcos específicamente registra que Pilatos se maravilló de que ya hubiese muerto, y que tuvo que confirmar la muerte con el centurión antes de permitir que José de Arimatea tomara el cuerpo. ¿Por qué un gobernador romano experimentado, que había presidido innumerables crucifixiones, estaría sorprendido por la muerte de este prisionero en particular? Spinoza comenzó a sospechar que la explicación podría encontrarse en los detalles aparentemente menores que los evangelistas habían registrado, quizás sin darse cuenta completamente de su significado. Consideremos la bebida que le ofrecieron a Jesús en la cruz. Los evangelios mencionan que le ofrecieron vino mezclado con mirra al principio, que él rechazó, y luego más tarde una bebida descrita como vinagre, en una esponja. Spinoza, con su conocimiento de las prácticas medicinales de la época, reconoció que ambas sustancias tenían propiedades que iban mucho más allá de la simple hidratación o el alivio del dolor. La mirra, en particular, era conocida en el mundo antiguo por sus propiedades narcóticas. Mezclada con vino en las proporciones correctas, podía producir un estado de inconsciencia profunda que se asemejaba mucho a la muerte. Los médicos griegos y romanos habían documentado casos donde esta mezcla había sido utilizada para procedimientos quirúrgicos, y conocían bien sus efectos sobre el sistema nervioso y la respiración. El vinagre, ofrecido más tarde, presentaba sus propias preguntas intrigantes. El término griego usado en los evangelios, oxos, podría referirse a vinagre común, pero también a una bebida agria fermentada que era popular entre los soldados romanos. Sin embargo, Spinoza notó que en el contexto médico de la época, ciertas preparaciones ácidas eran conocidas por su capacidad de revivir a alguien que había perdido la conciencia, especialmente cuando se combinaban con otras sustancias. Era posible que lo que los evangelistas describieron como un acto de crueldad o burla fuera en realidad parte de un plan cuidadosamente orquestado. La sospecha de Spinoza se intensificó cuando examinó más de cerca el episodio de la lanza del soldado. Juan es el único evangelista que menciona este detalle, y lo hace de una manera que sugiere que consideraba el evento de importancia crucial. Describe cómo el soldado atravesó el costado de Jesús con una lanza, y inmediatamente salió sangre y agua. Para un observador casual, esto podría parecer simplemente una confirmación de la muerte. Pero Spinoza, con su comprensión de la anatomía,
reconoció que este detalle en realidad planteaba más preguntas de las que respondía. Si Jesús ya estaba muerto, como afirman los evangelios, ¿por qué había flujo de líquidos? En un cadáver, especialmente uno que había estado colgado durante horas, la sangre se coagula y se asienta en las partes más bajas del cuerpo. Un flujo activo de líquido sugeriría que el corazón aún estaba bombeando, o al menos que había circulación activa. Más intrigante aún era la descripción de Juan de sangre y agua. En la medicina moderna, sabemos que esto podría describir el líquido pericárdico, el fluido que rodea el corazón. Pero en el contexto de la época de Jesús, esta descripción específica sugiere que quien presenció el evento tenía conocimiento de que diferentes tipos de fluidos corporales podían emerger de heridas específicas. ¿Era posible que el soldado romano supiera exactamente dónde y cómo hacer esa herida para crear la apariencia de muerte mientras evitaba órganos vitales? Spinoza conocía suficiente sobre el entrenamiento militar romano para saber que los soldados eran meticulosamente instruidos en anatomía humana, especialmente en lo que respecta a infligir heridas letales versus no letales. La precisión de la herida también planteaba preguntas. Si el propósito era simplemente confirmar la muerte, ¿por qué no usar métodos más convencionales? Los romanos tenían procedimientos estándar para verificar que los crucificados estuvieran realmente muertos. Típicamente, quebraban las piernas de las víctimas para acelerar la muerte por asfixia. Pero Juan, específicamente, nos dice que las piernas de Jesús no fueron quebradas. En su lugar, se usa este método inusual de la lanza. ¿Por qué esta excepción? Juan explica que fue para cumplir la profecía de que ningún hueso suyo será quebrado. Pero Spinoza sospechaba que podría haber una explicación más práctica. Si Jesús iba a ser removido de la cruz vivo, las piernas intactas serían esenciales para una eventual recuperación y escape. Piernas quebradas harían imposible cualquier movimiento independiente durante semanas o meses. Estas observaciones llevaron a Spinoza a examinar más de cerca a las figuras que rodearon los eventos de la crucifixión, comenzando con José de Arimatea. José es una figura fascinante en los evangelios, mencionado por los 4 evangelistas, pero con detalles que varían significativamente. Todos están de acuerdo en que era un miembro del Sanedrín, el consejo gobernante judío que había condenado a Jesús. También están de acuerdo en que tenía acceso directo a Pilatos y pudo obtener el cuerpo de Jesús para el entierro. Pero más allá de estos hechos básicos, los relatos divergen de maneras que intrigaron a Spinoza. Marcos lo describe como un miembro respetable del concilio, que esperaba el reino de Dios. Mateo lo llama un hombre rico, que era también discípulo de Jesús. Lucas dice que era un hombre bueno y justo, que no había consentido en el acuerdo y los hechos de ellos. Juan va más lejos, describiéndolo como discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Cómo conciliar estas descripciones aparentemente contradictorias? ¿Era José un miembro leal del Sanedrín que simplemente mostró respeto por los muertos? ¿O era un seguidor secreto de Jesús, que jugó un papel más activo en los eventos? Spinoza se dio cuenta de que la respuesta a esta pregunta podría ser clave para entender toda la narrativa. Si José era indeed un discípulo secreto con conexiones políticas importantes, entonces tenía tanto el motivo como los medios para orquestar un rescate elaborado. La riqueza de José, mencionada específicamente por Mateo, también planteaba preguntas interesantes. En una sociedad donde el dinero era poder, un hombre rico con conexiones políticas podría comprar silencio, cooperación e incluso participación activa en un plan complejo. Más significativo aún era el hecho de que José tenía un sepulcro nuevo, cavado en roca, ubicado en un jardín cerca del lugar de crucifixión. Los evangelios presentan esto como una coincidencia conveniente, pero Spinoza se preguntaba si podría haber sido parte de una preparación cuidadosa. Un sepulcro nuevo significaba que José había estado planeando su uso. Un sepulcro en un jardín privado significaba control total sobre quién tenía acceso. Un sepulcro cerca del lugar de ejecución significaba que el transporte del cuerpo sería rápido y discreto. Era posible que este sepulcro hubiera sido preparado específicamente para este propósito, no como un lugar de entierro permanente, sino como un lugar seguro para una recuperación secreta.
La participación de Nicodemo, mencionada solo por Juan, añadía otra capa de intriga. Nicodemo es descrito como otro miembro del Sanedrín que había venido a Jesús de noche para discutir sus enseñanzas. Ahora aparece nuevamente, trayendo una mezcla de mirra y áloe, como 100 libras. 100 libras de especias aromáticas era una cantidad extraordinaria, suficiente para embalsamar a un rey. Pero Spinoza, con su conocimiento de las propiedades medicinales de estas sustancias, reconoció que tanto la mirra como el áloe tenían usos que iban mucho más allá de la preservación de cadáveres. La mirra, como ya había notado, tenía propiedades narcóticas. El áloe era conocido por sus propiedades curativas y antibacterianas. Juntos, habrían formado una mezcla perfecta para tratar heridas y promover la curación, especialmente heridas como las que Jesús habría sufrido en la crucifixión. ¿Era esta preparación para el entierro en realidad un tratamiento médico diseñado para facilitar la recuperación? La cantidad también era significativa. 100 libras de especias costosas representaban una fortuna considerable. ¿Por qué gastar tanto en un hombre ya muerto? A menos que, por supuesto, no estuviera realmente muerto. Spinoza también notó la prisa con la que se llevó a cabo todo el proceso. Los evangelios enfatizan repetidamente que se aproximaba el sábado y que había urgencia en completar el entierro antes de que comenzara. Pero esta prisa también habría servido a otro propósito: limitar el número de testigos y reducir las oportunidades para un examen cuidadoso del cuerpo. La ubicación del sepulcro planteaba sus propias preguntas. Los evangelios lo describen como ubicado en un jardín, separado de los lugares públicos de entierro. Esto habría proporcionado privacidad para cualquier actividad que pudiera haber tenido lugar allí. Más significativo aún, el sepulcro tenía una entrada que podía ser sellada con una gran piedra. Los evangelios nos dicen que esta piedra fue rodada para cerrar la entrada después de que el cuerpo fue colocado adentro. Pero también nos dicen que esta misma piedra fue encontrada rodada el domingo por la mañana. ¿Cómo se movió exactamente esta piedra? Los evangelios ofrecen explicaciones sobrenaturales, pero Spinoza buscaba explicaciones naturales. Una piedra lo suficientemente grande para sellar una entrada de sepulcro habría requerido varios hombres para moverla. ¿Quién hizo esto y cuándo? La descripción de los eventos del domingo por la mañana en los evangelios presentaba sus propias anomalías que capturaron la atención de Spinoza. Las mujeres que vinieron al sepulcro encontraron la piedra ya removida y el cuerpo ausente, pero sus reacciones y las reacciones de los discípulos cuando escucharon la noticia eran extrañamente variadas. Algunos evangelios describen a las mujeres como asustadas y confundidas. Otros las muestran llenas de gozo. Algunos dicen que corrieron a contarles a los discípulos inmediatamente. Otros dicen que no le dijeron nada a nadie por miedo. Estas inconsistencias podrían explicarse como diferencias naturales en el recuerdo y la perspectiva. Pero Spinoza notó un patrón más profundo. Las apariciones de Jesús después de la supuesta resurrección seguían reglas muy específicas que eran más consistentes con un hombre vivo escondiéndose que con un ser sobrenatural. Primero, Jesús solo se apareció a sus seguidores más cercanos. No hubo apariciones públicas. No hay registros de que se presentara ante las autoridades que lo habían condenado. No hay intentos de demostrar públicamente que había triunfado sobre la muerte. Segundo, incluso sus apariciones a los discípulos eran limitadas y selectivas. Se aparecía brevemente, a menudo cuando no lo esperaban, y generalmente en lugares aislados. Cuando se aparecía en grupos, era típicamente en habitaciones cerradas o en ubicaciones remotas. Tercero, su apariencia física había cambiado lo suficiente como para que incluso sus seguidores más cercanos tuvieran dificultades para reconocerlo inicialmente. María Magdalena lo confundió con el jardinero. Los discípulos en el camino a Emaús no lo reconocieron hasta que partió el pan. Los discípulos pescando en el mar de Galilea no estaban seguros de que fuera él hasta que realizó un acto específico que les era familiar. Era posible que estos cambios en la apariencia fueran el resultado de trauma físico y recuperación, más que de transformación sobrenatural. Cuarto, las apariciones tenían una duración limitada. Jesús aparecía, interactuaba brevemente con sus seguidores, y luego desaparecía. No hay registros de él permaneciendo con ellos durante periodos extendidos o reanudando la vida normal. Quinto,
Cuando tocaban o examinaban su cuerpo, aún mostraba las heridas de la crucifixión. Esto era particularmente intrigante para Spinoza, porque las heridas visibles y palpables eran más consistentes con un proceso de curación natural que con un cuerpo resucitado sobrenaturalmente. ¿Por qué un ser divino resucitado conservaría las heridas de su muerte? ¿No sería más lógico que un cuerpo glorificado estuviera libre de tales marcas, a menos que, por supuesto, fueran heridas en proceso de curación en un cuerpo que nunca había estado realmente muerto? Los relatos de Jesús comiendo después de la resurrección también intrigaron a Spinoza. Lucas específicamente menciona que Jesús comió pescado asado en presencia de los discípulos. Juan describe una comida de pan y pescado junto al mar de Galilea. ¿Por qué un ser resucitado necesitaría comer? Las explicaciones teológicas tradicionales sugerían que esto era para demostrar la realidad física de la resurrección. Pero Spinoza se preguntaba si podría haber una explicación más simple. Un hombre que se recuperaba de un trauma severo necesitaría nutrición para restaurar su fuerza. El comportamiento de Jesús durante estas apariciones también seguía patrones que eran más consistentes con alguien que se escondía que con alguien que había triunfado sobre la muerte. Era cauteloso, aparecía inesperadamente, y parecía ansioso por evitar la detección por parte de las autoridades. Porque alguien que había conquistado la muerte necesitaría esconderse de las autoridades terrenales. ¿Por qué no se presentó ante Pilatos o el Sanedrín para demostrar su poder divino? Más intrigante aún era el hecho de que después de 40 días, según los Hechos de los Apóstoles, Jesús simplemente desapareció para siempre. La ascensión se describe como su partida final, pero los detalles son notablemente vagos. Se dice que fue levantado y que una nube lo ocultó de la vista. Era posible que esto describiera no una ascensión sobrenatural, sino una partida final bien planificada. Un hombre que había orquestado con éxito el escape más elaborado de la historia, podría ciertamente planear una desaparición permanente que evitara para siempre la posibilidad de recaptura. Spinoza también notó que los 40 días entre la supuesta resurrección y la ascensión correspondían aproximadamente al tiempo que sería necesario para que un hombre se recuperara de heridas severas lo suficiente como para viajar largas distancias. ¿A dónde podría haber ido Jesús después de su desaparición final? Spinoza conocía las tradiciones, algunas documentadas y otras transmitidas oralmente, que sugerían que Jesús había viajado hacia el este, posiblemente a la India, donde hay registros de un maestro llamado Isa, que enseñaba doctrinas notablemente similares a las del cristianismo. Estas tradiciones orientales describían a un hombre que había venido del oeste, que había sufrido pero sobrevivido, y que enseñaba sobre el amor, la compasión y la búsqueda de la verdad. Si estas tradiciones tenían alguna base histórica, proporcionarían una explicación para lo que le pasó a Jesús después de su desaparición de Palestina. Pero incluso si estas tradiciones específicas fueran legendarias, el punto más amplio permanecía. Había muchos lugares en el mundo antiguo donde un hombre con las enseñanzas y carisma de Jesús podría haber vivido el resto de su vida en relativa oscuridad, especialmente si tenía razones para evitar la atención de las autoridades romanas. La transformación de los discípulos después de estos eventos también proporcionaba pistas intrigantes. Los evangelios los describen como inicialmente aterrorizados y confundidos después de la crucifixión, pero luego repentinamente llenos de valentía y convicción después de las apariciones de la resurrección. ¿Qué causó este cambio dramático? Las explicaciones tradicionales lo atribuyen al poder sobrenatural de presenciar la resurrección, pero Spinoza se preguntaba si podría haber una explicación más humana: el alivio y la alegría de descubrir que su maestro no había muerto después de todo, combinado con instrucciones claras sobre cómo continuar su misión. Si los discípulos sabían que Jesús había sobrevivido, esto explicaría su valentía súbita. Ya no estaban proclamando una esperanza abstracta en la vida después de la muerte. Estaban testificando sobre algo que sabían que era verdad, porque lo habían visto con sus propios ojos. También explicaría por qué fueron tan específicos en sus afirmaciones sobre la naturaleza física de la resurrección. No estaban hablando de una experiencia espiritual o visionaria. Estaban insistiendo en que habían tocado, examinado e incluso comido con un hombre físico real. Pero si este era el caso,
¿por qué no fueron más claros sobre lo que realmente había sucedido? ¿Por qué desarrollar una narrativa de muerte y resurrección sobrenatural, en lugar de simplemente proclamar que Jesús había sobrevivido milagrosamente a la crucifixión? Spinoza sospechaba que la respuesta podría encontrarse en las realidades políticas y sociales de la época. Un hombre que había sobrevivido a la crucifixión romana seguiría siendo un fugitivo, buscado por las autoridades. Sus seguidores también estarían en peligro de persecución si se sabía que estaban ayudando a un criminal escapado. Pero un hombre que había muerto y resucitado ya no representaba una amenaza política para Roma. Los muertos no podían liderar rebeliones ni desafiar la autoridad imperial. Una religión basada en la adoración de una figura resucitada podría ser tolerada de maneras que un movimiento político liderado por un fugitivo vivo no podría. La narrativa de muerte y resurrección también proporcionaba una base teológica más poderosa para el movimiento cristiano emergente. Un maestro sabio que había sobrevivido a la ejecución podría inspirar admiración y lealtad, pero un Dios que había conquistado la muerte misma podría inspirar adoración absoluta y devoción total. Esta transformación de la historia no necesariamente habría sido una conspiración deliberada desde el principio. Podría haber evolucionado gradualmente, ya que las necesidades prácticas de supervivencia y crecimiento del movimiento interactuaron con las tendencias naturales hacia la mitologización y la teologización. Los primeros seguidores de Jesús, que sabían la verdad, podrían haber usado lenguaje metafórico o simbólico para describir su muerte al mundo viejo y su resurrección a una nueva vida. Con el tiempo, especialmente cuando estos testigos oculares originales murieron, este lenguaje simbólico podría haberse solidificado en doctrina literal. Pablo de Tarso jugó un papel crucial en esta transformación. Como alguien que nunca había conocido al Jesús histórico pero que afirmaba haber tenido una experiencia visionaria del Cristo resucitado, Pablo estaba libre de las limitaciones de los recuerdos históricos específicos. Podía desarrollar una teología de la muerte y resurrección que servía a sus propósitos misioneros, sin estar atado a los detalles incómodos de lo que realmente había sucedido. Es notable que Pablo, en sus cartas, muestra poco interés en los detalles específicos de la vida terrenal de Jesús. Se enfoca casi exclusivamente en el significado teológico de la muerte y resurrección, tratándolas como eventos cósmicos más que como hechos históricos específicos. Esta falta de interés en los detalles históricos podría haber sido estratégica. Si Pablo sabía o sospechaba que la historia real era más complicada que la narrativa oficial, podría haber elegido deliberadamente enfocar la atención en el significado teológico, en lugar de en los hechos históricos. La influencia de Pablo en la forma del cristianismo fue inmensa. Sus cartas constituyen una porción significativa del Nuevo Testamento, y sus interpretaciones teológicas se convirtieron en la base de la doctrina cristiana ortodoxa. Si Pablo estaba trabajando con una comprensión incompleta o deliberadamente revisada de los eventos originales, esto habría tenido consecuencias profundas para toda la tradición cristiana posterior. El Concilio de Nicea en 325 d.C. marcó el punto donde estas interpretaciones teológicas se codificaron oficialmente en doctrina. Bajo el patrocinio del emperador Constantino, los obispos cristianos se reunieron para establecer una versión oficialmente aprobada de la fe cristiana. Es significativo que en este punto, más de 200 años después de los eventos originales, no quedaban testigos oculares vivos. Los obispos que tomaron estas decisiones doctrinales estaban trabajando con tradiciones que habían pasado por múltiples generaciones de interpretación y reinterpretación. El credo niceno, que emergió de este concilio, estableció la narrativa de muerte y resurrección como doctrina oficial de la Iglesia. Pero lo hizo en términos que eran claramente teológicos más que históricos, enfocándose en el significado de estos eventos para la salvación más que en su factualidad histórica específica. Una vez que esta narrativa fue oficialmente establecida, cualquier cuestionamiento de ella se convirtió en herejía. Los textos alternativos fueron suprimidos, los maestros disidentes fueron perseguidos, y la versión oficial se convirtió en la única versión permitida. Este proceso de ortodoxia oficial habría hecho extremadamente difícil, si no imposible, que versiones alternativas de la historia sobrevivieran en el registro histórico oficial.
Cualquier evidencia que contradijera la narrativa establecida habría sido vista como una amenaza a la autoridad de la Iglesia y al fundamento mismo de la fe cristiana. Spinoza entendía que estaba desafiando no solo una creencia religiosa, sino todo un sistema de poder e autoridad que había sido construido sobre esa creencia. Su investigación no era simplemente académica, era profundamente subversiva de las estructuras sociales y políticas de su tiempo. Pero para Spinoza, la búsqueda de la verdad trascendía consideraciones de conveniencia política o confort religioso. Creía que los seres humanos tenían no solo el derecho, sino la obligación de examinar todas las afirmaciones sobre la verdad, sin importar cuán sagradas o bien establecidas pudieran estar. Su metodología era rigurosa y consistente. Aplicaba los mismos estándares de evidencia a los textos religiosos que aplicaría a cualquier documento histórico. Buscaba explicaciones naturales para eventos aparentemente sobrenaturales. Examinaba los motivos e intereses de aquellos que promovían narrativas particulares. Cuando aplicó esta metodología a la historia de la crucifixión y resurrección, las inconsistencias y anomalías que descubrió lo llevaron a una conclusión radical. La narrativa tradicional no podía sostenerse bajo un escrutinio cuidadoso. Esto no significaba que Jesús no hubiera sido una figura histórica real e importante. De hecho, la hipótesis de Spinoza requería que Jesús fuera exactamente eso: un líder carismático lo suficientemente poderoso e influyente como para inspirar tanto devoción extrema como oposición extrema. Tampoco significaba que las enseñanzas atribuidas a Jesús fueran falsas o sin valor. Spinoza reconocía la sabiduría y el poder transformador de muchas de estas enseñanzas, independientemente de las circunstancias exactas de cómo llegaron a ser preservadas y transmitidas. Lo que significaba era que la historia había sido mucho más compleja y humana de lo que la narrativa oficial sugería. En lugar de un evento sobrenatural que desafiaba las leyes naturales, había habido un plan humano brillantemente ejecutado, que había logrado objetivos tanto inmediatos como a largo plazo. Inmediatamente, había salvado la vida de un hombre extraordinario y había permitido que su misión continuara de formas nuevas. A largo plazo, había proporcionado la base para un movimiento religioso que transformaría el mundo occidental. Desde la perspectiva de Spinoza, esta versión de la historia no disminuía los logros de Jesús o de sus seguidores. De hecho, los hacía más impresionantes. Cualquiera podía ser el beneficiario de un milagro divino, pero se necesitaba genio humano, coraje extraordinario y ejecución perfecta para orquestar y llevar a cabo un plan tan complejo y audaz. ¿Qué tipo de mente habría sido capaz de concebir tal plan? ¿Qué tipo de líder habría podido inspirar el tipo de lealtad y dedicación necesaria para ejecutarlo? ¿Qué tipo de organización habría tenido los recursos y las conexiones necesarias para hacerlo funcionar? Estas preguntas llevaron a Spinoza a reconsiderar todo lo que pensaba que sabía sobre Jesús y el movimiento cristiano primitivo. En lugar de un predicador rural simple con un pequeño grupo de seguidores, comenzó a ver las evidencias de una operación mucho más sofisticada. Los seguidores de Jesús incluían personas con recursos financieros significativos, como José de Arimatea. Incluían personas con conexiones políticas importantes, como Nicodemo. Incluían personas con acceso a información y redes que se extendían mucho más allá de Galilea y Judea. ¿Era posible que el movimiento de Jesús hubiera tenido dimensiones políticas y organizacionales que los evangelios habían minimizado o ocultado deliberadamente? ¿Era posible que hubiera sido desde el principio una operación mucho más grande y compleja de lo que las fuentes oficiales sugerían? La respuesta a estas preguntas podría nunca conocerse con certeza, porque las fuentes históricas primarias son limitadas y potencialmente sesgadas. Pero para Spinoza, el ejercicio de hacerlas era valioso en sí mismo, porque desafiaba suposiciones y abría nuevas posibilidades para la comprensión. También proporcionaba un modelo para abordar otras afirmaciones religiosas y históricas. Si la narrativa de la crucifixión y resurrección podía ser cuestionada y reexaminada, entonces ninguna afirmación sobre la verdad estaba más allá del alcance de la investigación racional. Esta era la verdadera contribución de Spinoza. No necesariamente las conclusiones específicas a las que llegó, sino el método que empleó y el principio que estableció.
el principio de que la razón humana, aplicada cuidadosa y consistentemente, era capaz de examinar cualquier afirmación sobre la verdad, sin importar cuán sagrada o bien establecida pudiera estar, para aquellos que encuentran perturbadora o amenazante la investigación de Spinoza. Es importante recordar que su motivación no era destruir la fe o socavar la moralidad. Su motivación era la búsqueda de la verdad, cualquiera que pudiera ser y dondequiera que pudiera llevar. Creía que la verdad, una vez descubierta, sería inherentemente liberadora. Liberaría a los seres humanos de supersticiones innecesarias, de temores infundados y de la autoridad de aquellos que afirmaban poseer conocimiento especial sobre lo sobrenatural. También creía que los valores éticos genuinos no dependían de afirmaciones sobrenaturales específicas. La compasión, la justicia, la honestidad y la búsqueda de la sabiduría eran valiosas por sí mismas, no porque fueran ordenadas por autoridades divinas o prometieran recompensas sobrenaturales. Si Jesús había sido un maestro de sabiduría que había vivido de acuerdo con estos valores, entonces seguía siendo digno de respeto y emulación, independientemente de si había muerto y resucitado sobrenaturalmente. De hecho, podría argumentarse que era más digno de respeto si había logrado sus objetivos a través de medios puramente humanos. Esta perspectiva abría la posibilidad de una espiritualidad que era tanto racional como transformadora. Una espiritualidad basada en la búsqueda de la verdad y la práctica de la virtud, más que en la creencia en eventos sobrenaturales específicos. Para Spinoza, esta era una visión más madura y sostenible de la vida religiosa, una que podía resistir el escrutinio de la razón mientras inspiraba a los seres humanos a vivir de acuerdo con sus más altos potenciales. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo debemos responder a las preguntas que Spinoza planteó y a las posibilidades que abrió? La respuesta más honesta es que no podemos saber con certeza absoluta qué sucedió realmente hace 2000 años. Los registros históricos son incompletos, potencialmente sesgados y abiertos a múltiples interpretaciones, pero podemos aplicar los mismos principios que Spinoza aplicó. Podemos examinar las evidencias disponibles con cuidado y honestidad. Podemos buscar explicaciones que sean consistentes con nuestro mejor entendimiento de cómo funciona el mundo. Y podemos estar abiertos a cambiar nuestras mentes cuando nueva evidencia o mejores argumentos se presenten. También podemos reconocer que nuestras creencias sobre eventos históricos específicos no necesitan determinar completamente nuestros valores éticos o nuestras prácticas espirituales. Los valores de amor, compasión, justicia y búsqueda de la verdad son valiosos independientemente de su origen histórico específico. El verdadero legado de la investigación de Spinoza no es ninguna conclusión particular sobre Jesús o el cristianismo, sino el modelo que proporcionó para el uso de la razón en el examen de todas las afirmaciones sobre la verdad. Este modelo sigue siendo relevante y valioso hoy, cuando enfrentamos nuevas formas de dogmatismo, nuevas afirmaciones de autoridad incuestionable y nuevos desafíos a la libertad de investigación y pensamiento. La pregunta que Spinoza nos deja no es si debemos creer una narrativa particular sobre eventos antiguos, sino si tenemos el coraje de pensar por nosotros mismos, de cuestionar la autoridad cuando es necesario, y de buscar la verdad donde quiera que pueda llevarnos. Esta es una pregunta que cada generación debe responder por sí misma, y es una pregunta que requiere no solo coraje intelectual, sino también humildad, porque la búsqueda de la verdad es un proceso continuo que nunca está completamente terminado. En última instancia, la contribución más importante de Spinoza no fue resolver el misterio de lo que realmente le sucedió a Jesús, sino demostrar que era posible abordar incluso los misterios más sagrados con las herramientas de la razón humana. Al hacerlo, abrió un camino hacia una comprensión más madura y sostenible de nosotros mismos, nuestro mundo y nuestro lugar en él. Si tenemos la sabiduría de seguir ese camino, podemos encontrar que nos lleva no a la pérdida de significado o propósito, sino a formas más profundas y auténticas de ambos. Porque al final, la verdad que libera no es la verdad que nos es dada por autoridades externas, sino la verdad que descubrimos a través de nuestro propio esfuerzo honesto y cuidadoso de entender. Y esa verdad, cualquiera que sea, será verdaderamente nuestra, y por esa razón,
será verdaderamente liberadora. Mientras las sombras del atardecer se extienden sobre tu pantalla en este momento, donde quiera que te encuentres en este vasto mundo hispanohablante, me pregunto si estás preparado para descubrir la verdad más revolucionaria jamás ocultada por la historia oficial. Porque lo que estás a punto de escuchar no son teorías conspirativas ni especulaciones religiosas, sino el análisis más riguroso jamás realizado sobre el evento que cambió el curso de la humanidad para siempre. Déjame preguntarte algo. ¿Desde qué país nos estás acompañando en este momento? ¿Son las 7 de la tarde en México? ¿Las 9 de la noche en Argentina? ¿O quizás son las primeras horas de la madrugada y no puedes dormir porque algo en tu interior te dice que hay secretos que necesitas conocer? Sin importar la hora o el lugar, este es el momento perfecto para que tu mente se abra a posibilidades que cambiarán para siempre tu comprensión de la realidad. Y si estás viendo esto en tu teléfono, hay algo muy importante que puedes hacer ahora mismo que me ayudaría enormemente a llevar esta verdad a más personas que necesitan escucharla. Un simple toque en ese botón de me gusta puede hacer que YouTube muestre este contenido a miles de personas más que están buscando respuestas. Es increíble cómo un gesto tan pequeño puede tener un impacto tan grande en la difusión de la verdad. Ahora, volvamos a nuestro filósofo hereje y sus descubrimientos explosivos sobre el plan más audaz jamás ejecutado en la historia humana. Cuando Spinoza profundizó en los detalles aparentemente menores de la narrativa de la crucifixión, comenzó a ver un patrón que lo dejó completamente asombrado. No estaba viendo los eventos aislados de una ejecución romana típica. Estaba viendo las piezas cuidadosamente orquestadas de una operación de rescate tan brillante que había engañado al mundo durante 17 siglos. El primer elemento del plan que captó su atención fue esa bebida misteriosa que le ofrecieron a Jesús en la cruz. Los evangelios mencionan dos bebidas diferentes. Primero vino mezclado con mirra, que Jesús rechazó, y luego esa sustancia descrita como vinagre en una esponja, que sí aceptó. Pero ¿qué sabía realmente Spinoza sobre estas sustancias que los teólogos de su época habían pasado por alto? Su conocimiento de la medicina antigua le permitió ver lo que otros no podían ver. La mirra, mezclada con vino en las proporciones correctas, era uno de los narcóticos más potentes conocidos en el mundo antiguo. Los médicos griegos la habían usado durante siglos para inducir estados de inconsciencia profunda, que se asemejaban tanto a la muerte, que incluso los observadores entrenados podían ser engañados. ¿Y por qué Jesús rechazó esta primera bebida? Los evangelios sugieren que fue porque quería experimentar plenamente su sufrimiento, pero Spinoza tenía una teoría diferente. ¿Qué pasaría si Jesús sabía exactamente qué contenía esa bebida? ¿Y cuándo sería el momento correcto para consumir algo similar? ¿Qué pasaría si el rechazo inicial fue parte de una actuación cuidadosamente cronometrada? La segunda bebida, esa misteriosa sustancia vinagre, presentaba sus propios enigmas fascinantes. El término griego oxos, que aparece en los textos originales, no se refiere necesariamente al vinagre doméstico común. En el contexto médico de la época, podría referirse a cualquiera de varias preparaciones ácidas que los médicos antiguos usaban para revivir a pacientes que habían perdido la conciencia. Pero ¿quién le ofreció esta bebida a Jesús? Los evangelios no son claros sobre la identidad específica de esta persona, pero sí nos dicen que alguien corrió a buscar una esponja, la empapó en el líquido, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús. Este no fue un acto espontáneo de crueldad o compasión casual. Fue una acción deliberada y específica que requirió preparación previa. ¿Quién habría tenido acceso a estas sustancias medicinales específicas en el lugar de ejecución? ¿Quién habría conocido las proporciones exactas necesarias para lograr efectos específicos? ¿Y quién habría estado lo suficientemente cerca de la cruz para administrar estas sustancias sin despertar sospechas? Spinoza comenzó a sospechar que había habido cómplices estratégicamente posicionados entre la multitud, personas que parecían ser espectadores casuales, pero que en realidad estaban allí para desempeñar roles específicos en un drama cuidadosamente ensayado. Pero el elemento más intrigante del plan no fue lo que se le dio a Jesús para beber, sino lo que le hizo el soldado romano con esa lanza. Juan es el único evangelista que menciona este detalle,
y lo hace de una manera que sugiere que consideraba el evento crucialmente importante. Dice que el soldado le atravesó el costado con una lanza, y inmediatamente salió sangre y agua. Para entender por qué este detalle fascinó tanto a Spinoza, necesitas entender algo sobre la anatomía humana, que era conocimiento especializado en su época. El costado derecho del torso, entre las costillas, proporciona acceso a la cavidad pleural sin tocar órganos vitales como el corazón o los pulmones principales. Una herida cuidadosamente colocada en esta ubicación podría producir un flujo dramático de fluidos corporales mientras causaba un daño mínimo permanente. Pero ¿cómo sabría un soldado romano común dónde hacer exactamente esta herida? La respuesta está en el entrenamiento militar romano, que era notoriamente completo en asuntos de anatomía humana. Los soldados romanos eran instruidos meticulosamente sobre cómo infligir diferentes tipos de heridas para diferentes propósitos. Heridas para incapacitar sin matar, heridas para causar máximo dolor con mínimo daño, y heridas para crear efectos visuales dramáticos. ¿Es posible que este soldado en particular hubiera sido seleccionado específicamente para esta tarea debido a su conocimiento especializado? ¿O que hubiera sido sobornado o persuadido para cooperar con el plan? La descripción de Juan del flujo de sangre y agua es médicamente significativa de maneras que los escritores del siglo I no podrían haber entendido completamente. En la medicina moderna, sabemos que esta descripción podría referirse al líquido pericárdico, el fluido que rodea el corazón, pero también podría describir la separación de plasma sanguíneo, que ocurre cuando la sangre se ha asentado en un cuerpo inmóvil durante varias horas. Lo más importante es que cualquier flujo activo de líquido corporal indica algún nivel de función circulatoria. En un cadáver verdadero, especialmente uno que ha estado colgado durante horas, habría poca o ninguna capacidad para este tipo de respuesta fluida a una herida. ¿Estaba Juan, sin darse cuenta, proporcionando evidencia médica de que Jesús aún estaba vivo cuando fue atravesado por la lanza? La precisión de la herida también plantea preguntas fascinantes. Si el propósito era simplemente confirmar la muerte, ¿por qué no usar métodos más convencionales y brutales? Los romanos normalmente quebraban las piernas de las víctimas crucificadas para acelerar la muerte por asfixia. Era un procedimiento estándar, eficiente y definitivo. Pero Juan específicamente nos dice que las piernas de Jesús no fueron quebradas. Explica esto diciendo que fue para cumplir una profecía bíblica. Pero Spinoza sospechaba que había una razón más práctica. Si Jesús iba a ser removido de la cruz vivo, necesitaría piernas intactas para cualquier recuperación y movimiento futuro. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Todo el procedimiento en la cruz podría haber sido diseñado no para confirmar la muerte, sino para crear la apariencia de muerte mientras preservaba la mayor función corporal posible para una recuperación posterior. La cronología de estos eventos también era sospechosamente conveniente. Jesús fue crucificado a media mañana, supuestamente murió al medio de la tarde, y su cuerpo fue removido antes del atardecer. Esto proporcionó exactamente el tiempo necesario para administrar las sustancias narcóticas, permitir que tomaran efecto completo, crear la apariencia dramática de muerte con la lanza, y remover el cuerpo mientras aún había luz suficiente para un transporte cuidadoso. Pero ¿quién habría tenido la autoridad e influencia necesaria para coordinar una cronología tan precisa? La respuesta nos lleva de vuelta a José de Arimatea, esa figura misteriosa que aparece súbitamente en todos los evangelios, justo cuando es más necesario. José no era simplemente un hombre rico con conexiones políticas. Era miembro del Sanedrín, el mismo consejo que había condenado a Jesús. ¿Cómo conciliamos esto con su aparente devoción a Jesús? ¿Era realmente un seguidor secreto, como sugiere Juan, o era algo más complejo? Spinoza comenzó a sospechar que José podría haber sido el arquitecto principal de toda la operación. Como miembro del Sanedrín, habría tenido acceso a información interna sobre los planes para arrestar y ejecutar a Jesús. Como hombre rico, habría tenido los recursos financieros necesarios para sobornar oficiales, comprar cooperación y adquirir los materiales especializados necesarios para el plan. Más importante aún, como alguien con conexiones políticas tanto con las autoridades judías como romanas, habría podido navegar las complejas negociaciones necesarias para obtener el cuerpo de Jesús
tan rápidamente después de la supuesta muerte. Pero ¿por qué arriesgaría José su posición, su riqueza, incluso su vida por un predicador de Galilea? ¿Qué motivación podría haber sido lo suficientemente poderosa para inspirar tal riesgo extraordinario? Una posibilidad es que José realmente era un seguidor secreto de Jesús, como sugieren algunos evangelios, pero Spinoza sospechaba que la motivación podría haber sido más compleja. ¿Qué pasaría si José viera en Jesús no solo un maestro espiritual, sino un líder político potencial que podría desafiar el dominio romano, de maneras que los métodos tradicionales habían fallado en lograr? La crucifixión habría puesto fin a cualquier futura política para Jesús, pero también lo habría convertido en un mártir cuya memoria podría inspirar resistencia durante generaciones. Pero ¿qué pasaría si hubiera una tercera opción? ¿Qué pasaría si Jesús pudiera morir públicamente, eliminando así la amenaza inmediata que representaba para las autoridades, mientras sobrevivía en secreto para continuar su misión de formas nuevas y menos visibles? Esta solución habría satisfecho múltiples objetivos simultáneamente. Las autoridades romanas estarían satisfechas porque el líder problemático aparentemente había sido eliminado. Los seguidores de Jesús estarían consolados porque su maestro había triunfado sobre la muerte misma, y Jesús estaría libre para continuar su trabajo sin la constante amenaza de recaptura y ejecución real. Pero ejecutar tal plan habría requerido más que solo José de Arimatea. Habría necesitado una red de co-conspiradores, cada uno desempeñando un papel específico en momentos cuidadosamente cronometrados. Nicodemo, mencionado solo por Juan, habría sido otro participante clave. Como otro miembro del Sanedrín con conocimiento médico, Juan lo describe como alguien que había venido a Jesús previamente para discutir asuntos espirituales. Habría aportado tanto información interna como experiencia técnica. La cantidad de especias que Nicodemo trajo al sepulcro, como 100 libras de mirra y aloe, era extraordinaria. Esta era una cantidad suficiente para embalsamar a varios cuerpos, o alternativamente, para proporcionar tratamiento médico extenso para heridas graves. ¿Por qué gastar una fortuna en especias para un hombre ya muerto? A menos que, por supuesto, no estuviera realmente muerto y las especias fueran destinadas para curación en lugar de preservación. Tanto la mirra como el aloe eran conocidos en el mundo antiguo por sus propiedades medicinales. La mirra era un antiséptico natural y analgésico. El aloe era famoso por sus capacidades curativas, especialmente para heridas en la piel. Juntos, habrían formado un kit médico ideal para tratar las heridas que Jesús habría sufrido durante la crucifixión. ¿Pero dónde habría tenido lugar este tratamiento médico? La respuesta nos lleva al sepulcro mismo, esa tumba nueva y privada en el jardín de José de Arimatea. Los evangelios describen este sepulcro como recién cavado en roca sólida, lo que habría proporcionado un ambiente controlado ideal para una recuperación secreta. Las cuevas mantenían temperaturas frescas y constantes, proporcionando condiciones ideales para la curación. El acceso podía ser completamente controlado, asegurando que solo las personas autorizadas pudieran entrar. Más significativo aún, el sepulcro estaba ubicado en un jardín privado, separado de las áreas públicas de entierro. Esto habría proporcionado la privacidad necesaria para cualquier actividad que pudiera haber tenido lugar allí. Era posible que este sepulcro hubiera sido diseñado desde el principio no como un lugar de entierro permanente, sino como una sala de recuperación médica temporal. La gran piedra que sellaba la entrada habría servido múltiples propósitos. Habría mantenido a los curiosos fuera mientras los tratamientos médicos estaban en progreso. Habría mantenido las condiciones ambientales estables dentro de la cueva, y cuando llegara el momento, podría ser removida desde adentro por alguien que se hubiera recuperado lo suficiente para moverse independientemente. Los evangelios nos dicen que esta piedra fue encontrada rodada hacia atrás el domingo por la mañana. Tradicionalmente, esto se interpreta como evidencia de intervención sobrenatural, pero Spinoza se preguntaba si podría haber una explicación más simple. Alguien dentro del sepulcro había recuperado suficiente fuerza para mover la piedra desde adentro. Una piedra lo suficientemente grande para sellar una entrada de sepulcro habría sido pesada, pero no necesariamente imposible de mover para un hombre determinado, especialmente si había sido diseñada con palancas o otros dispositivos mecánicos para facilitar el movimiento.
Pero ¿cuánto tiempo habría tomado tal recuperación? Los evangelios proporcionan una pista intrigante. 3 días. No 3 días completos, sino partes de 3 días, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. Esto es aproximadamente 36 a 40 horas, exactamente el tiempo que podría esperarse para que alguien se recuperara de narcóticos poderosos y comenzara a curarse de heridas traumáticas pero no fatales. Ahora bien, permíteme hacerte una pregunta personal. ¿Alguna vez has compartido una información tan importante como esta con un amigo? Porque si realmente entiendes las implicaciones de lo que estás escuchando, sabrás que hay personas en tu vida que necesitan conocer esta verdad tanto como tú. Este es el tipo de conocimiento que puede cambiar vidas, que puede liberar mentes, que puede abrir nuevas posibilidades de comprensión espiritual. Así que te invito, después de que terminemos aquí, a compartir este video con al menos una persona que sepas que está buscando respuestas más profundas sobre la vida, la espiritualidad y la verdad histórica. Pero continuemos con nuestro análisis, porque lo que sigue es aún más fascinante. Las apariciones de Jesús después de la supuesta resurrección siguieron patrones que son mucho más consistentes con un hombre vivo escondiéndose que con un ser sobrenatural. Primero, todas las apariciones fueron a sus seguidores más cercanos. No hubo manifestaciones públicas. No hay registros de que se presentara ante Pilatos o el Sanedrín para demostrar su triunfo sobre la muerte, porque alguien que había conquistado la muerte misma necesitaría evitar a las autoridades. ¿No sería más lógico que se presentara públicamente para vindicar completamente sus afirmaciones y castigar a aquellos que lo habían condenado injustamente? Segundo, incluso sus apariciones a los discípulos eran limitadas y cuidadosamente controladas. Se aparecía brevemente, generalmente cuando no lo esperaban, y casi siempre en lugares aislados o privados. Cuando aparecía en grupos, era típicamente en habitaciones cerradas con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. No es extraño que alguien que había triunfado sobre la muerte misma aún necesitara preocuparse por las autoridades terrenales. ¿No es más probable que estas precauciones fueran necesarias porque aún era un fugitivo vivo que podía ser recapturado y ejecutado realmente? Tercero, su apariencia física había cambiado lo suficiente como para que incluso sus seguidores más íntimos tuvieran dificultades para reconocerlo inicialmente. María Magdalena lo confundió con el jardinero hasta que habló. Los discípulos en el camino a Emaús no lo reconocieron durante una conversación extensa, hasta que hizo un gesto específico que les era familiar. Los discípulos pescando no estaban seguros de que fuera él, hasta que realizó una acción que les recordó encuentros anteriores. ¿Qué podría causar tales cambios en la apariencia de alguien? La explicación sobrenatural tradicional es que tenía un cuerpo glorificado, que era fundamentalmente diferente de su forma anterior. Pero Spinoza sospechaba que había una explicación más mundana. Los efectos físicos del trauma, medicación prolongada, y posiblemente cambios deliberados en la apariencia para evitar el reconocimiento por parte de enemigos. Alguien que había pasado por crucifixión, incluso una crucifixión fingida, habría sufrido daño físico significativo. Hinchazón facial, cicatrices, pérdida de peso y cambios en la postura debido a heridas curándose podrían fácilmente hacer que incluso amigos cercanos tuvieran dificultades para el reconocimiento inmediato. Además, si Jesús estaba deliberadamente tratando de evitar ser reconocido por enemigos, podría haber hecho cambios en su cabello, barba, vestimenta e incluso manera de caminar para diferir su apariencia de las descripciones que las autoridades estarían usando para buscarlo. Cuarto, las apariciones tenían duración limitada. Jesús aparecía, interactuaba brevemente con sus seguidores, proporcionaba instrucciones o tranquilidad, y luego se iba. No hay registros de él reanudando la vida normal o permaneciendo con ellos durante períodos extendidos. ¿Por qué un ser divino resucitado necesitaría limitar sus interacciones de esta manera? ¿No sería más natural permanecer con sus seguidores para consolidar la evidencia de su resurrección y continuar su enseñanza directamente? Pero si Jesús era un fugitivo vivo que necesitaba evitar la recaptura, estas apariciones breves y cuidadosas tendrían perfecto sentido. Podría proporcionar tranquilidad necesaria y dirección a sus seguidores mientras minimizaba el riesgo de exposición. Quinto, cuando sus seguidores lo tocaron o examinaron,
aún mostraba las heridas de la crucifixión. Esto es particularmente significativo porque las heridas físicas persistentes son más consistentes con un proceso natural de curación que con una transformación sobrenatural. ¿Por qué un cuerpo glorificado conservaría las marcas de trauma físico? Las explicaciones teológicas tradicionales sugieren que fue para proporcionar prueba de su identidad, pero Spinoza se preguntaba si había una razón más simple. Eran heridas reales en proceso de curación en un cuerpo que nunca había estado realmente muerto. El relato de Tomás es particularmente intrigante en este contexto. Tomás insiste en tocar las heridas antes de creer, y cuando finalmente se le permite hacerlo, queda completamente convencido. ¿Qué encontró exactamente cuando examinó esas heridas? ¿Encontró cicatrices frías e inmutables, o heridas tibias y curándose que demostraban vida continua? Sexto, los relatos de Jesús comiendo después de la resurrección proporcionan otra pista intrigante. Lucas específicamente menciona que Jesús comió pescado asado en presencia de los discípulos para demostrar que no era un espíritu. Juan describe una comida completa de pan y pescado junto al mar de Galilea. ¿Por qué un ser resucitado sobrenatural necesitaría o desearía comer? Las explicaciones teológicas sugieren que fue simplemente para demostrar la realidad física de la resurrección, pero Spinoza sospechaba que había una razón más práctica. Un hombre recuperándose de trauma severo necesitaría nutrición regular para restaurar su fuerza y promover la curación continua. Los tipos específicos de comida mencionados también son significativos. El pescado era una fuente excelente de proteína para la reparación de tejidos. El pan proporcionaría carbohidratos necesarios para la energía. Estos no eran alimentos simbólicos o ceremoniales, sino exactamente lo que un médico antiguo podría recomendar para alguien recuperándose de heridas graves. Séptimo, el comportamiento de Jesús durante estas apariciones mostraba signos consistentes de alguien que se estaba escondiendo, en lugar de alguien que había triunfado sobre todos los enemigos terrenales. Era cauteloso, aparecía inesperadamente, y parecía ansioso por evitar la detección por parte de las autoridades. En varias ocasiones, los evangelios mencionan que las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos cuando Jesús apareció. ¿Por qué este miedo persistía si Jesús había demostrado poder sobre la muerte misma? No habría eliminado tal demostración cualquier miedo a las autoridades terrenales. Pero si Jesús aún era un fugitivo vivo, el miedo de sus seguidores tendría perfecto sentido. Estarían en peligro constante no solo por asociación con él, sino por ayudar activamente a un criminal escapado. Octavo, después de exactamente 40 días, según los Hechos de los Apóstoles, Jesús desapareció permanentemente en lo que se describe como la ascensión. Los detalles de este evento son notablemente vagos. Se dice que fue levantado hacia el cielo y que una nube lo recibió quitándolo de sus ojos. ¿Qué podríamos hacer de esta descripción si la examinamos como un evento histórico natural, en lugar de un milagro sobrenatural? 40 días sería aproximadamente el tiempo necesario para que alguien se recuperara de heridas graves, lo suficiente como para emprender un viaje largo y difícil. Era posible que la ascensión describiera no una partida sobrenatural hacia el cielo, sino una partida final cuidadosamente planificada de Palestina, hacia un destino seguro donde podría vivir el resto de su vida sin miedo a la recaptura. Una nube podría referirse literalmente a condiciones climáticas que proporcionaron cobertura para una partida secreta, o podría ser una descripción metafórica de la oscuridad y secreto que rodearon su desaparición final. Pero ¿a dónde habría ido Jesús después de esta desaparición final? Spinoza conocía tradiciones, algunas documentadas en textos antiguos, y otras preservadas en tradiciones orales, que sugerían que Jesús había viajado hacia el este, posiblemente hasta la India o el Tíbet. Estas tradiciones orientales describían a un maestro sabio llamado Isa, o por nombres similares, que había venido del oeste, que enseñaba doctrinas sobre el amor, la compasión y la búsqueda espiritual que eran notablemente similares a las enseñanzas atribuidas a Jesús. Si estas tradiciones tuvieran alguna base histórica, proporcionarían una explicación para lo que le sucedió a Jesús después de su desaparición de Palestina. El Oriente, con sus vastas distancias, sus numerosos reinos independientes
y su tradición de maestros espirituales itinerantes habría proporcionado el refugio perfecto para alguien que necesitaba desaparecer permanentemente de la vista de las autoridades romanas. Pero incluso si estas tradiciones específicas fueran legendarias, el punto más amplio permanece válido. Había muchos lugares en el mundo antiguo donde un hombre con las habilidades de enseñanza y el carisma de Jesús podría haber vivido una vida productiva y significativa, bajo una nueva identidad. La transformación de los discípulos después de estos eventos también proporciona evidencia intrigante para la teoría de Spinoza. Los evangelios los describen como inicialmente aterrorizados y desesperanzados después de la crucifixión, escondiéndose con miedo de que también pudieran ser arrestados. Pero ¿qué causó el cambio dramático que los convirtió de cobardes temerosos en predicadores valientes dispuestos a morir por sus convicciones? Las explicaciones tradicionales lo atribuyen al poder transformador de presenciar la resurrección sobrenatural. Spinoza tenía una teoría diferente. Experimentaron el alivio y la alegría extraordinaria de descubrir que su maestro amado no había muerto después de todo. Esta revelación, combinada con instrucciones claras sobre cómo continuar su misión, habría proporcionado exactamente la motivación que necesitaban para enfrentar cualquier peligro. Si los discípulos sabían que Jesús había sobrevivido, esto explicaría varias características de su predicación posterior. Primero, su confianza absoluta en la realidad física de la resurrección. No estaban proclamando una esperanza teológica abstracta. Estaban testificando sobre algo que sabían que era verdad porque lo habían experimentado directamente. Segundo, su insistencia específica en que la resurrección había sido física, no meramente espiritual. Esto tiene perfecto sentido si habían tocado, examinado e incluso comido con un Jesús físicamente real y vivo. Tercero, su disposición para sufrir persecución y muerte por sus convicciones. Es una cosa morir por creencias religiosas abstractas. Es otra cosa completamente diferente morir para proteger el secreto de que tu maestro aún está vivo en algún lugar. Pero ¿por qué desarrollar y promover la narrativa de muerte y resurrección sobrenatural en lugar de simplemente proclamar que Jesús había sobrevivido milagrosamente a la crucifixión? Spinoza sospechaba que había razones tanto prácticas como teológicas para esta elección. Prácticamente, un hombre que había sobrevivido a la crucifixión romana seguiría siendo un fugitivo buscado por las autoridades. Sus seguidores también estarían en peligro constante si se sabía que estaban ayudando a un criminal escapado. Pero un hombre que había muerto y resucitado ya no representaba una amenaza política para Roma. Teológicamente, la narrativa de muerte y resurrección proporcionaba una base mucho más poderosa para el movimiento religioso que estaba emergiendo. Un maestro sabio que había sobrevivido a la ejecución podría inspirar admiración y lealtad, pero un Dios que había conquistado la muerte misma podría inspirar adoración absoluta y devoción total. Esta transformación de la historia no necesariamente habría sido una conspiración deliberada desde el principio. Podría haber evolucionado gradualmente, a medida que las necesidades prácticas del movimiento emergente interactuaron con las tendencias naturales humanas hacia la mitologización y la exageración. Los primeros seguidores, que conocían los hechos reales, podrían haber usado inicialmente el lenguaje metafórico o simbólico para describir la muerte de Jesús al mundo viejo y su resurrección a una nueva forma de existencia. Con el tiempo, especialmente cuando estos testigos oculares originales murieron, este lenguaje simbólico podría haberse cristalizado en doctrina literal. Pablo de Tarso jugó un papel crucial en esta transformación. Como alguien que nunca había conocido al Jesús histórico, pero que afirmaba haber tenido una experiencia visionaria del Cristo resucitado, Pablo estaba libre de las limitaciones de los recuerdos históricos específicos. Podía desarrollar una teología de muerte y resurrección que servía a sus propósitos misioneros sin estar limitado por detalles incómodos sobre lo que realmente había sucedido. Su enfoque en el significado teológico de estos eventos, más que en su factualidad histórica específica, estableció un patrón que influenciaría todo el desarrollo posterior del cristianismo. Es notable que Pablo, en todas sus cartas, muestra muy poco interés en los detalles específicos de la vida terrenal de Jesús. Se enfoca casi exclusivamente en el significado cósmico de la muerte y resurrección, tratándolas como verdades teológicas
más que como eventos históricos que podrían ser examinados y verificados. ¿Era esta falta de interés en los detalles históricos una estrategia deliberada? Si Pablo sabía o sospechaba que la historia real era más complicada que la narrativa que estaba promoviendo, podría haber elegido conscientemente enfocar la atención en el significado teológico para evitar preguntas incómodas sobre los hechos históricos. La influencia de Pablo en el cristianismo fue inmensa. Sus cartas constituyen una porción significativa del Nuevo Testamento, y sus interpretaciones teológicas se convirtieron en la base de la doctrina cristiana ortodoxa. Si Pablo estaba trabajando con una comprensión incompleta o deliberadamente revisada de los eventos originales, esto habría tenido consecuencias profundas para toda la tradición cristiana que siguió. Cuando llegamos al Concilio de Nicea en 325 d.C., vemos el punto donde estas interpretaciones teológicas fueron oficialmente codificadas en doctrina. Bajo el patrocinio del emperador Constantino, los obispos cristianos se reunieron para establecer una versión oficialmente aprobada de la fe cristiana que podría unificar el imperio religiosamente diverso. Es altamente significativo que en este punto, más de 2 siglos y medio después de los eventos originales, no quedaban testigos oculares vivos. Los obispos que tomaron estas decisiones doctrinales cruciales estaban trabajando enteramente con tradiciones que habían pasado por múltiples generaciones de interpretación, reinterpretación y posible alteración. El credo niceno que emergió de este concilio estableció la narrativa de muerte y resurrección como doctrina oficial de la Iglesia, pero lo hizo en términos que eran claramente teológicos más que históricos. Se enfocaba en el significado de estos eventos para la salvación humana, más que en su factualidad empírica específica. Una vez que esta narrativa fue oficialmente establecida, cualquier cuestionamiento de ella se convirtió en herejía. Los textos que presentaban versiones alternativas de la historia fueron sistemáticamente suprimidos o destruidos. Los maestros que enseñaban interpretaciones diferentes fueron perseguidos y silenciados. Este proceso de ortodoxia oficial habría hecho extremadamente difícil, si no imposible, que versiones alternativas de la historia sobrevivieran en el registro histórico oficial. Cualquier evidencia que contradijera la narrativa establecida habría sido vista como una amenaza directa a la autoridad de la Iglesia y al fundamento mismo de la fe cristiana. Spinoza entendía que no estaba simplemente desafiando una creencia religiosa específica, sino todo un sistema de poder e autoridad que había sido construido sobre esa creencia durante más de 1000 años. Su investigación no era meramente académica, era profundamente subversiva de las estructuras sociales, políticas y religiosas de su época. Pero para Spinoza, ninguna consideración de conveniencia política o comodidad religiosa podía justificar el abandono de la búsqueda de la verdad. Creía que los seres humanos tenían no solo el derecho, sino la obligación moral de examinar críticamente todas las afirmaciones sobre la verdad, sin importar cuán sagradas o bien establecidas pudieran parecer. Su metodología era consistente y rigurosa. Aplicaba exactamente los mismos estándares de evidencia a los textos religiosos que aplicaría a cualquier documento histórico. Buscaba explicaciones naturales para eventos que tradicionalmente habían sido atribuidos a causas sobrenaturales. Examinaba cuidadosamente los motivos e intereses de aquellos que promovían narrativas particulares. Cuando aplicó esta metodología a la historia de la crucifixión y resurrección, las inconsistencias, anomalías y improbabilidades que descubrió lo llevaron a la conclusión radical de que la narrativa tradicional no podía sostenerse bajo escrutinio riguroso. Pero esto no significaba que Jesús no hubiera sido una figura histórica real e extraordinariamente importante. Al contrario, la hipótesis de Spinoza requería que Jesús fuera exactamente eso, un líder carismático y brillante, lo suficientemente poderoso e influyente como para inspirar tanto devoción fanatical como oposición feroz. Tampoco significaba que las enseñanzas y valores asociados con Jesús fueran falsos o sin mérito. Spinoza reconocía la sabiduría profunda y el poder transformador de muchos de estos principios éticos y espirituales, independientemente de las circunstancias exactas de cómo habían sido preservados y transmitidos a través de la historia. Lo que sí significaba era que la historia había sido mucho más compleja,
humana e interesante de lo que la narrativa oficial sugería. En lugar de un evento sobrenatural que desafiaba las leyes naturales, había habido un plan humano brillantemente concebido y ejecutado, que había logrado objetivos tanto inmediatos como de largo alcance de maneras que ninguna intervención divina habría podido igualar. El genio de este plan no residía solo en su ejecución técnica, aunque eso era ciertamente impresionante. Residía en su comprensión profunda de la psicología humana, la dinámica política y las fuerzas sociales que darían forma a su legado durante los siglos venideros. Los arquitectos de este plan aparentemente entendían que un mártir muerto podría ser más poderoso que un líder vivo para inspirar un movimiento religioso duradero. Pero también entendían que un líder que había demostrado poder sobre la muerte misma sería más poderoso que cualquier mártir ordinario. Al crear la apariencia de muerte seguida por evidencia convincente de que la muerte había sido conquistada, lograron lo mejor de ambos mundos. La simpatía y inspiración que viene del martirio, combinada con la admiración y reverencia que viene de la victoria aparente sobre el enemigo final de la humanidad. ¿Qué tipo de mentes habrían sido capaces de concebir y ejecutar tal plan? ¿Qué tipo de organización habría tenido los recursos, conexiones y sofisticación necesaria para hacerlo funcionar? ¿Y qué tipo de líder habría podido inspirar el nivel de lealtad y dedicación que tal operación habría requerido? Estas preguntas nos llevan a reconsiderar fundamentalmente todo lo que creemos saber sobre Jesús, sus seguidores y la naturaleza del movimiento cristiano primitivo. En lugar de un predicador rural simple con un pequeño grupo de pescadores como seguidores, comenzamos a ver evidencias de una operación mucho más sofisticada y compleja. Los seguidores de Jesús aparentemente incluían personas con recursos financieros sustanciales, conexiones políticas importantes y acceso a conocimiento especializado en medicina, farmacología e incluso ingeniería. Tenían la capacidad de influenciar oficiales romanos, sobornar soldados y orquestar eventos complejos con timing de precisión. Es posible que el movimiento de Jesús hubiera tenido desde el principio dimensiones políticas, organizacionales e incluso internacionales que las fuentes oficiales han minimizado o ocultado deliberadamente. Era posible que lo que hemos llegado a conocer como cristianismo hubiera comenzado no como un movimiento religioso simple, sino como algo mucho más ambicioso y complejo. Estas posibilidades abren nuevos horizontes para entender no solo los orígenes del cristianismo, sino la naturaleza misma de cómo los movimientos religiosos e ideológicos se desarrollan, evolucionan y eventualmente se establecen como ortodoxias incuestionables. El legado verdadero del análisis de Spinoza no es cualquier conclusión específica sobre lo que realmente le sucedió a Jesús hace 2000 años. Es el modelo que proporcionó para aplicar la razón humana rigurosa y honesta al examen de cualquier afirmación sobre la verdad, sin importar cuán sagrada, antigua o bien establecida pueda estar. Este modelo sigue siendo revolucionario hoy, cuando enfrentamos nuevas formas de dogmatismo, nuevas afirmaciones de autoridad incuestionable y nuevos desafíos a la libertad de investigación y pensamiento crítico en todas las áreas de la experiencia humana. La pregunta que Spinoza nos deja no es si debemos aceptar su interpretación específica de eventos antiguos, sino si tenemos el coraje intelectual y moral de aplicar los mismos principios de investigación crítica a todas las áreas donde se nos pide que aceptemos afirmaciones sobre la verdad basadas en autoridad, más que en evidencia. ¿Estamos dispuestos a examinar nuestras propias creencias más profundas con la misma honestidad implacable que Spinoza aplicó a las suyas? Tenemos la fortaleza para seguir la evidencia a donde quiera que pueda llevarnos, incluso si nos lleva a conclusiones que desafían nuestras suposiciones más fundamentales sobre nosotros mismos, nuestro mundo y nuestro lugar en él. Estas son las preguntas que cada generación debe responder por sí misma, y son preguntas que requieren no solo coraje intelectual, sino también humildad profunda, porque la búsqueda honesta de la verdad es un proceso que nunca termina completamente. Un viaje que siempre revela nuevos horizontes tan pronto como creemos haber alcanzado nuestro destino. En este momento preciso, mientras las manecillas del reloj avanzan inexorablemente en tu ciudad, donde quiera que te encuentres en este vasto continente americano, estás a punto de presenciar la revelación más devastadora que jamás se haya hecho
sobre los cimientos mismos de la civilización occidental. No importa si son las 8 de la noche en Colombia, las 10 en Argentina, o si estás desvelado en México a medianoche, porque algo en tu alma te dice que esta noche descubrirás verdades que cambiarán tu vida para siempre. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de lo que estás a punto de escuchar? Que durante más de 3 siglos, estas evidencias han estado ahí, esperando en los textos originales, en los documentos históricos, en las inconsistencias que nadie se atrevió a señalar. Baruch Spinoza no inventó una teoría conspirativa. Simplemente tuvo el valor de leer con ojos limpios lo que siempre estuvo ahí. Y si estás viendo esto desde tu teléfono en este momento, puedes hacer algo que realmente marcaría la diferencia. Un simple toque en ese icono de me gusta puede ayudar a que YouTube muestre este contenido a miles de personas más que están buscando estas respuestas sin saberlo. Es increíble cómo un gesto tan pequeño puede tener un impacto tan masivo en la propagación de la verdad. Ahora, adentremos en la parte más perturbadora de todo este análisis. ¿Cómo se construyó deliberadamente el mito más poderoso de la historia humana? Cuando Spinoza profundizó en los mecanismos exactos por los cuales la narrativa oficial había sido establecida y mantenida, lo que descubrió lo dejó absolutamente estupefacto. No estaba viendo simplemente la evolución natural de una tradición religiosa. Estaba viendo los pasos calculados y sistemáticos de la construcción más brillante de poder político y control social jamás concebida. El primer arquitecto de esta transformación no fue Pedro, el supuesto primer papa. No fue Juan, el discípulo amado. Fue Pablo de Tarso, un hombre que nunca había conocido al Jesús histórico, que nunca había sido testigo de los eventos que afirmaba predicar, y que tenía motivaciones completamente diferentes de aquellos que habían estado presentes durante los hechos reales. Pero ¿quién era realmente este Pablo que transformó una historia de supervivencia humana brillante en una doctrina de salvación divina? Los registros nos dicen que era un ciudadano romano educado, versado en retórica griega, con conexiones políticas que se extendían hasta los niveles más altos del imperio. No era un pescador simple de Galilea impresionado por milagros. Era un operativo sofisticado con una agenda específica. Pablo afirmaba haber tenido una visión del Cristo resucitado en el camino a Damasco. Pero Spinoza notó algo fascinante sobre esta afirmación. Era completamente imposible de verificar. No había testigos independientes, no había evidencia física, no había manera de confirmar o refutar su experiencia personal. Era la base perfecta para una autoridad que no podía ser cuestionada. ¿Y qué hizo Pablo inmediatamente después de esta supuesta conversión? ¿Fue a Jerusalén para aprender de aquellos que habían conocido a Jesús personalmente? ¿Buscó la guía de Pedro, Santiago y los otros que habían sido testigos oculares de los eventos? No. Según su propio testimonio, se fue al desierto durante 3 años, y cuando finalmente fue a Jerusalén, fue para enseñar, no para aprender. Esta secuencia de eventos es extraordinariamente reveladora. Pablo desarrolló su teología en aislamiento completo de aquellos que conocían los hechos reales. Cuando finalmente se encontró con los líderes de la comunidad cristiana original en Jerusalén, ya había formulado una versión completamente desarrollada del cristianismo, que era fundamentalmente diferente de lo que ellos estaban enseñando. Los Hechos de los Apóstoles y las cartas del propio Pablo revelan tensiones constantes entre él y los líderes de Jerusalén. Hubo desacuerdos sobre doctrina, sobre práctica, sobre quién tenía autoridad para enseñar qué a quién. Pero ¿por qué habría tales conflictos si todos estuvieran trabajando desde el mismo entendimiento básico de lo que había sucedido? Spinoza sospechaba que estos conflictos reflejaban una división fundamental entre aquellos que conocían la verdad histórica y aquellos que estaban promoviendo una versión teológicamente útil, pero históricamente inexacta de los eventos. Los líderes de Jerusalén, que habían estado presentes durante los eventos reales, habrían tenido motivos complejos para no contradecir públicamente la versión de Pablo. Si Jesús realmente había sobrevivido y estaba viviendo en secreto en algún lugar, revelar esto habría puesto en peligro no solo a Jesús mismo, sino a todos aquellos que habían participado en el plan original. Además, la versión de Pablo estaba demostrando ser extraordinariamente exitosa para atraer conversos, especialmente entre los gentiles que no tenían conocimiento previo de los eventos históricos específicos.
¿Por qué arriesgar el crecimiento explosivo del movimiento por el bien de la precisión histórica, especialmente cuando esa precisión podría ser peligrosa para todas las partes involucradas? Pablo tenía ventajas enormes en esta competencia de narrativas. Como ciudadano romano educado, tenía acceso a redes de comunicación e influencia que los pescadores galileos no poseían. Como alguien sin conexiones previas con los eventos originales, podía adaptar su mensaje a las necesidades y expectativas de diferentes audiencias sin estar limitado por recuerdos inconvenientes de lo que realmente había sucedido. Más importante aún, Pablo entendía algo sobre el poder religioso que los discípulos originales pueden no haber comprendido completamente, que la gente común no adoraba a maestros humanos sabios, por muy extraordinarios que fueran. Adoraban a dioses que podían ofrecer salvación personal del sufrimiento, la muerte y la condenación eterna. Al transformar a Jesús de un maestro humano brillante, que había logrado una victoria sobre las autoridades terrenales, en un Dios que había conquistado la muerte cósmica misma, Pablo creó un producto religioso que era infinitamente más atractivo para las masas que cualquier enseñanza sobre sabiduría ética o resistencia política. La genialidad de Pablo también residía en cómo estructuró su teología para que fuera inmune a la verificación empírica. La salvación que ofrecía era invisible e interna. Los beneficios que prometía se realizarían después de la muerte. La evidencia para sus afirmaciones era accesible solo a través de la fe, que por definición no podía ser cuestionada por la razón o la observación. Pero ¿qué pasó con aquellos que conocían la verdad histórica real? ¿Cómo pudieron permitir que esta transformación de la historia ocurriera sin protestar? Spinoza sospechaba que algunos de ellos intentaron preservar versiones más precisas de los eventos. Los evangelios mismos, escritos décadas después de los hechos, podrían representar intentos de diferentes comunidades de mantener vivas ciertas tradiciones históricas, aunque de maneras codificadas que protegerían a los involucrados de persecución. Esto explicaría por qué los evangelios contienen tantos detalles específicos que no contribuyen al mensaje teológico general, y por qué hay tantas inconsistencias entre ellos. Diferentes comunidades podrían haber preservado diferentes aspectos de la historia real, pero todas habrían tenido que ser cuidadosas sobre cuánta verdad era seguro revelar. También explicaría por qué ciertos textos que presentaban versiones alternativas de la historia fueron eventualmente declarados apócrifos y excluidos del canon oficial. Estos textos podrían haber contenido demasiados detalles precisos sobre lo que realmente había sucedido. El proceso por el cual el canon del Nuevo Testamento fue finalmente establecido no ocurrió hasta varios siglos después de los eventos originales. Para entonces, las fuerzas que favorecían la versión teológica de Pablo sobre las tradiciones históricas de Jerusalén habían ganado el control completo del movimiento cristiano emergente. El momento decisivo llegó cuando el emperador romano Constantino adoptó el cristianismo como religión favorecida del imperio a principios del siglo IV. Pero el cristianismo que Constantino adoptó no era el movimiento original de los seguidores de Jesús. Era la versión paulina que había evolucionado durante 3 siglos de desarrollo teológico. ¿Por qué Constantino eligió el cristianismo? Spinoza sospechaba que no fue por convicción religiosa sincera, sino por cálculo político astuto. El imperio estaba volviéndose cada vez más difícil de gobernar a través de la fuerza militar sola. Necesitaba una ideología unificadora que pudiera mantener a poblaciones diversas leales al Estado central. El cristianismo paulino proporcionaba exactamente esto. Una religión que predicaba obediencia a la autoridad terrenal como deber divino, que prometía recompensas en el más allá para aquellos que aceptaran sufrimiento en esta vida, y que había demostrado capacidad para atraer seguidores dedicados de todas las clases sociales y orígenes étnicos. Pero para que el cristianismo sirviera efectivamente como religión estatal, necesitaba ser estandarizado y oficializado. No podía haber múltiples versiones compitiendo de la historia cristiana o doctrina cristiana. Tenía que haber una versión oficial que todos los ciudadanos pudieran ser requeridos a aceptar. El Concilio de Nicea en 325 d.C. fue convocado específicamente para este propósito. Bajo la supervisión directa de Constantino, los obispos cristianos se reunieron para establecer definitivamente qué constituía la fe cristiana ortodoxa y qué constituía herejía.
Es crucial entender que este no fue un concilio de testigos oculares o incluso de personas que habían conocido a testigos oculares. Para este punto, habían pasado casi 3 siglos desde los eventos originales. Los obispos que tomaron estas decisiones estaban trabajando enteramente con tradiciones que habían pasado por múltiples generaciones de interpretación, reinterpretación, elaboración y posible alteración. Más importante aún, estos obispos no eran académicos desinteresados buscando la verdad histórica. Eran funcionarios religiosos cuyas posiciones, poder e incluso supervivencia dependían de mantener la autoridad y unidad de la institución que representaban. ¿Qué incentivos tenían estos hombres para cuestionar narrativas que habían sido la base de su autoridad durante décadas? ¿Qué motivación tenían para admitir que las creencias fundamentales que habían estado enseñando a sus congregaciones podrían haber sido históricamente inexactas? El credo niceno que emergió de este concilio estableció la narrativa de muerte y resurrección divina como doctrina oficial e incuestionable de la Iglesia, pero lo hizo en términos que eran cuidadosamente diseñados para ser inmunes al cuestionamiento empírico. El credo no decía: estos eventos históricos específicos ocurrieron en estas fechas específicas de estas maneras específicas. Decía: creemos que estos eventos tuvieron significados teológicos específicos para la salvación humana. La diferencia es crucial. Al enmarcar las afirmaciones centrales del cristianismo como asuntos de fe, más que como hechos históricos, los arquitectos del credo las colocaron más allá del alcance de la investigación racional. No se podía usar evidencia empírica para confirmar o refutar afirmaciones que fueron definidas explícitamente como trascendiendo el reino de la experiencia empírica. Una vez que esta doctrina fue oficialmente establecida, el poder combinado del Estado y la Iglesia fue usado para suprimir cualquier versión alternativa de la historia cristiana. Los textos que presentaban perspectivas diferentes fueron confiscados y destruidos. Los maestros que enseñaban interpretaciones no autorizadas fueron perseguidos, exiliados o ejecutados. Este proceso de ortodoxia oficial y supresión de alternativas continuó durante siglos. Para el tiempo de Spinoza en el siglo XVII, había sido tan completo que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que alguna vez habían existido versiones diferentes de la historia cristiana. Pero Spinoza tenía ventajas que la mayoría de sus contemporáneos no poseían. Su educación judía le había dado acceso a textos hebreos y arameos que la mayoría de los cristianos nunca veían. Su posición como outsider de la sociedad cristiana dominante le dio perspectivas sobre narrativas que otros aceptaban sin cuestionamiento. Y su entrenamiento filosófico le dio herramientas para análisis crítico que pocos aplicaban a asuntos religiosos. Cuando aplicó estas ventajas al estudio de los textos cristianos, lo que encontró lo perturbó profundamente. Las inconsistencias no eran menores ni accidentales, eran sistemáticas y fundamentales, sugiriendo que la historia oficial había sido construida deliberadamente para servir propósitos que no tenían nada que ver con la preservación de la verdad histórica. Pero Spinoza también se dio cuenta de algo más, que esta construcción había sido tan exitosa que había creado una de las fuerzas más poderosas en la historia humana. El cristianismo, basado en la narrativa de muerte y resurrección divina, había transformado el mundo occidental de maneras que ninguna religión basada simplemente en enseñanzas sabias jamás podría haber logrado. Era posible que los arquitectos originales del plan hubieran previsto esto. Habían entendido que al crear la apariencia de evento sobrenatural, estaban estableciendo las bases para una institución que influenciaría el curso de la civilización durante milenios. La respuesta a esta pregunta requiere que consideremos las implicaciones más amplias de lo que Spinoza había descubierto. Si Jesús realmente había orquestado su propia supervivencia de una manera que creó la base para la religión más influyente del mundo occidental, entonces estaba viendo no solo a un maestro espiritual extraordinario, sino posiblemente al genio político y social más brillante en la historia humana. Piénsalo por un momento. ¿Qué se necesitaría para concebir y ejecutar un plan que lograra objetivos tanto inmediatos como de largo plazo de maneras tan espectaculares? Inmediatamente, el plan habría salvado la vida de Jesús y permitido que su misión continuara. Pero a largo plazo, había proporcionado la base para un movimiento que transformaría completamente la civilización occidental. Los valores éticos enseñados por Jesús, amor,
compasión, perdón, preocupación por los pobres y oprimidos, se habrían perdido en la historia si no hubiera sido por la potencia extraordinaria de la narrativa de muerte y resurrección. Cientos de otros maestros sabios del mundo antiguo son ahora completamente olvidados porque no tenían una historia tan poderosa, asociada con sus enseñanzas. Es posible que Jesús y sus colaboradores hubieran entendido esto. Habían calculado que los beneficios a largo plazo de crear una religión poderosa, basada en una narrativa dramática, superarían los costos de la inexactitud histórica. Esta posibilidad sugiere un nivel de sofisticación y previsión que desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades intelectuales y organizacionales disponibles en el siglo I. Pero Spinoza conocía suficiente sobre las civilizaciones antiguas para saber que a menudo subestimamos dramáticamente su sofisticación. Los antiguos griegos habían desarrollado filosofía, matemáticas y ciencia política de complejidad extraordinaria. Los romanos habían creado sistemas de ley, administración e ingeniería que rivalizaban con cualquier cosa producida en épocas posteriores. ¿Por qué sería imposible que los maestros judíos del siglo I hubieran desarrollado comprensiones igualmente sofisticadas de psicología, sociología y dinámica política? De hecho, el pueblo judío había tenido siglos de experiencia navegando las complejidades de vivir como una minoría religiosa y étnica bajo imperios dominantes. Habían desarrollado estrategias de supervivencia y preservación cultural que requerían exactamente los tipos de pensamiento a largo plazo y planificación sofisticada que el plan de Spinoza habría requerido. También habían desarrollado tradiciones de interpretación textual y preservación de conocimiento que eran extraordinariamente avanzadas para su época. Los rabinos judíos eran maestros en encontrar significados múltiples en textos individuales, en preservar información importante de maneras que la protegerían de la destrucción por enemigos, y en comunicar verdades importantes a audiencias iniciadas mientras las ocultaban de observadores hostiles. ¿Era posible que las inconsistencias y anomalías que Spinoza había encontrado en los evangelios fueran no errores accidentales, sino códigos deliberados? ¿Habían los autores de estos textos intencionalmente incluido detalles que preservarían la historia real para aquellos que sabían cómo leerlos, mientras permitían que audiencias más amplias interpretaran las historias de maneras que serían útiles para sus propias necesidades espirituales? Esta posibilidad abriría dimensiones completamente nuevas para entender no solo los orígenes del cristianismo, sino la naturaleza misma de cómo el conocimiento religioso e histórico ha sido preservado y transmitido a través de las culturas. Pero incluso si esta interpretación específica fuera incorrecta, el punto más amplio de Spinoza permanecería válido, que las narrativas religiosas oficiales no siempre reflejan con precisión los eventos históricos sobre los cuales afirman estar basadas, y que estas narrativas a menudo sirven propósitos sociales y políticos que no tienen nada que ver con la preservación de la verdad histórica. En este punto, permíteme preguntarte algo importante. ¿De qué país me estás escuchando ahora mismo? ¿Son las 9 de la noche en Chile? ¿Las 11 en Venezuela? ¿O quizás estás en España y son las 3 de la madrugada porque no puedes dejar de escuchar esta revelación? Sin importar dónde estés, quiero que sepas que tienes en tus manos una información que podría cambiar la vida de alguien que conoces. ¿Hay algún amigo, familiar o conocido que sepas que está buscando respuestas más profundas sobre la espiritualidad, la historia o el significado de la vida? Después de que terminemos aquí, te invito a que compartas este video con esa persona, porque este es exactamente el tipo de conocimiento que puede liberar mentes, abrir nuevas posibilidades de comprensión y ayudar a las personas a desarrollar relaciones más maduras y auténticas con la verdad. Continuemos ahora con las implicaciones filosóficas más profundas de los descubrimientos de Spinoza. Lo que Spinoza había descubierto no era simplemente una teoría alternativa sobre eventos históricos específicos. Era una demostración del poder de la razón humana para penetrar incluso los misterios más celosamente guardados, para cuestionar incluso las autoridades más establecidas, y para abrir nuevas posibilidades de comprensión que habían sido cerradas por siglos de dogma institucional. Para Spinoza, el valor de su investigación no residía principalmente en sus conclusiones específicas sobre Jesús o el cristianismo.
residía en el método que había empleado y los principios que había establecido. Había demostrado que ninguna afirmación sobre la verdad estaba más allá del alcance del examen racional, sin importar cuán sagrada, antigua o bien defendida por la autoridad pudiera estar. Este principio tenía implicaciones revolucionarias que se extendían mucho más allá de la teología. Si las narrativas religiosas fundamentales podían ser cuestionadas y reexaminadas usando herramientas de investigación racional, entonces lo mismo era cierto para las narrativas políticas, sociales y culturales que daban forma a todas las demás áreas de la experiencia humana. Spinoza entendía que estaba estableciendo un precedente que podría ser aplicado a cualquier sistema de creencias o autoridad. Los mismos métodos que había usado para analizar los evangelios podrían ser usados para examinar las afirmaciones de reyes, las doctrinas de filósofos, las tradiciones de culturas, o las suposiciones de cualquier época histórica particular. Pero también entendía que este precedente era profundamente amenazante para aquellos cuyo poder dependía de la aceptación incuestionada de narrativas particulares. La investigación racional era inherentemente subversiva de la autoridad que se basaba en la fe más que en la evidencia. Por esta razón, la obra de Spinoza fue inmediatamente prohibida en toda Europa. No era simplemente que hubiera desafiado creencias religiosas específicas. Había demostrado un método de pensamiento que, si fuera ampliamente adoptado, socavaría los fundamentos de todas las formas de autoridad tradicional. Pero Spinoza también reconocía que la búsqueda de la verdad no podía ser separada de preguntas sobre cómo vivir. No era suficiente simplemente demostrar que ciertas creencias eran históricamente inexactas. También era necesario considerar qué significaba esto para la ética, la espiritualidad y el propósito humano. Si las narrativas religiosas tradicionales no eran históricamente precisas, significaba esto que los valores éticos y aspiraciones espirituales que habían inspirado también eran falsos o sin valor. Spinoza argumentaba enfáticamente que no. En su visión, los valores genuinos no dependían de afirmaciones históricas específicas sobre eventos sobrenaturales. La compasión era valiosa porque promovía el bienestar humano, no porque fuera ordenada por una autoridad divina. La justicia era importante porque creaba sociedades más estables y prósperas, no porque prometiera recompensas en el más allá. La búsqueda de la sabiduría era significativa porque enriquecía la experiencia humana, no porque garantizara la salvación eterna. Esta perspectiva abría la posibilidad de lo que Spinoza llamaba una espiritualidad racional, una que estaba basada en la comprensión de las leyes naturales y la búsqueda de la excelencia humana, más que en la creencia en intervenciones sobrenaturales. Para Spinoza, Jesús podía servir como un ejemplo inspirador de tal espiritualidad racional, independientemente de si había muerto y resucitado sobrenaturalmente. Si había sido un maestro de sabiduría ética que había vivido de acuerdo con principios de amor y compasión, entonces seguía siendo digno de respeto y emulación. Si había demostrado coraje extraordinario y genio brillante al orquestar su propia supervivencia contra probabilidades imposibles, entonces era incluso más digno de admiración. Pero si había logrado sus objetivos a través de medios puramente humanos más que divinos, entonces proporcionaba un modelo que otros seres humanos podrían aspirar a emular. En lugar de ser una figura única e inimitable, cuyo ejemplo estaba más allá del alcance humano, se convertía en una demostración de los potenciales más altos de la naturaleza humana. Esta perspectiva tenía implicaciones profundas para cómo las personas podrían relacionarse con la tradición cristiana. En lugar de requerir que abandonaran completamente sus herencias religiosas, les permitía desarrollar relaciones más maduras y sofisticadas con esas tradiciones. Podrían continuar encontrando inspiración y guía en las enseñanzas atribuidas a Jesús, mientras reconocían que estas enseñanzas derivaban su valor de su sabiduría inherente, más que de su origen sobrenatural supuesto. Podrían participar en prácticas espirituales y comunidades religiosas, mientras mantenían perspectiva crítica sobre las afirmaciones doctrinales específicas de estas instituciones. Más importante aún, podrían asumir responsabilidad personal por su propio desarrollo espiritual y ético, en lugar de depender de autoridades externas para dictarles lo que debían creer y cómo debían vivir. Para Spinoza, esta era una visión más madura y sostenible de la vida religiosa,
una que podía resistir el escrutinio de la razón, mientras continuaba inspirando a las personas a vivir de acuerdo con sus potenciales más altos. Pero también reconocía que esta visión requería un tipo de coraje intelectual y emocional, que no todos estaban preparados para ejercer. Es más fácil aceptar respuestas proporcionadas por autoridades que desarrollar las propias a través del esfuerzo difícil del pensamiento independiente. Es más cómodo vivir dentro de tradiciones bien establecidas que crear nuevos caminos basados en la investigación personal. ¿Por qué, entonces, debería alguien elegir el camino más difícil de la investigación racional sobre el camino más fácil de la aceptación tradicional? Para Spinoza, la respuesta estaba en la naturaleza misma de lo que significa ser completamente humano. Los seres humanos, argumentaba, se distinguían de otros animales por su capacidad para la razón, la creatividad y la elección moral. Pero estas capacidades solo podrían realizarse plenamente si las personas tuvieran la libertad y el coraje para usarlas. Una vida vivida en conformidad ciega con tradiciones heredadas, sin importar cuán nobles o bien intencionadas, no era una vida completamente humana. Era una vida de imitación más que creación, de dependencia más que autonomía, de miedo más que coraje. Solo al asumir la responsabilidad de examinar sus propias creencias, desarrollar sus propios valores y crear sus propios significados, podrían las personas llegar a ser completamente quienes estaban destinadas a ser. Y solo al hacer esto podrían contribuir genuinamente al progreso de la comprensión humana y el bienestar humano. Esta visión del potencial humano era simultáneamente inspiradora y desafiante. Inspiradora porque sugería que cada persona tenía la capacidad de participar en la búsqueda continua de la verdad y la creación continua de valor. Desafiante porque requería que las personas abandonaran las comodidades de la certeza tradicional y abrazaran las incertidumbres de la investigación continua. Pero para aquellos dispuestos a aceptar este desafío, Spinoza prometía recompensas que ninguna autoridad externa podría proporcionar. La satisfacción de la comprensión ganada a través del propio esfuerzo, la alegría de la creatividad ejercida en el desarrollo de nuevas posibilidades y la dignidad de vivir como un agente libre, más que como un seguidor dependiente. ¿Estas promesas eran realistas o eran simplemente las fantasías de un filósofo idealista? Spinoza argumentaba que la respuesta podía encontrarse solo a través de la experiencia personal. Nadie más podía determinar por otra persona si los beneficios de la investigación racional superaban sus costos, o si las satisfacciones de la autonomía intelectual valían los riesgos de la incertidumbre y el aislamiento social. Pero sí creía que cualquier persona honesta que emprendiera seriamente este camino descubriría que conducía no a la pérdida de significado o propósito, sino a formas más profundas y auténticas de ambos. Porque al final, el significado que se descubre a través del propio esfuerzo es más satisfactorio que el significado que se acepta por autoridad, y el propósito que se crea a través de la propia elección es más motivador que el propósito que se hereda de la tradición. Esta filosofía tenía implicaciones políticas y sociales que Spinoza entendía bien. Una sociedad de personas que pensaban por sí mismas, que cuestionaban la autoridad cuando era necesario, y que asumían responsabilidad personal por sus creencias y acciones, sería una sociedad muy diferente de una basada en la conformidad tradicional y la obediencia incuestionada. Sería una sociedad más innovadora, más adaptable, más resistente a la tiranía y más capaz de progresar continuo. Pero también sería una sociedad más desafiante para gobernar, más prone al desacuerdo y conflicto, y menos estable en el corto plazo. Los beneficios de tal sociedad superarían sus costos. Spinoza creía que sí, pero reconocía que esta era una pregunta que cada generación tendría que responder por sí misma, basada en sus propias experiencias y valores. Lo que no podía ser cuestionado era que el mundo estaba cambiando de maneras que harían cada vez más necesarias las capacidades que la filosofía de Spinoza buscaba cultivar. Los avances en conocimiento científico, comunicación global y complejidad social estaban creando desafíos que no podrían ser resueltos a través de la aplicación de fórmulas tradicionales. Solo sociedades capaces de pensamiento innovador, investigación rigurosa y adaptación continua estarían equipadas para prosperar en tal mundo. Y tales sociedades podrían emerger solo de individuos
que habían desarrollado las capacidades intelectuales y morales que Spinoza consideraba esenciales para la naturaleza humana completamente realizada. Desde esta perspectiva, la investigación de Spinoza sobre los orígenes del cristianismo no era simplemente un ejercicio académico en historia antigua, era una demostración de capacidades que serían cruciales para el futuro de la civilización humana. Al mostrar cómo aplicar la investigación racional a las afirmaciones más sagradas de su cultura, había proporcionado un modelo para cómo las generaciones futuras podrían abordar los desafíos de sus propias épocas. Al demostrar que incluso las verdades aparentemente más establecidas podrían ser cuestionadas y reexaminadas, había abierto posibilidades para el progreso continuo en todas las áreas del conocimiento y la experiencia humana. Al argumentar que los valores éticos genuinos no dependían de afirmaciones sobrenaturales específicas, había establecido una base para la cooperación moral que podría trascender las diferencias religiosas y culturales. Al insistir en que cada persona tenía tanto el derecho como la responsabilidad de participar en la búsqueda de la verdad, había proporcionado una visión de dignidad humana que no dependía de privilegios heredados o autoridades externas. Estas contribuciones han demostrado ser proféticas. Los siglos desde Spinoza han visto exactamente los tipos de desarrollos que su filosofía anticipaba y para los cuales buscaba preparar a la humanidad. Los avances científicos han requerido la disposición a cuestionar suposiciones tradicionales. Los desarrollos democráticos han dependido de la capacidad de los ciudadanos para pensar independientemente sobre asuntos políticos. El progreso en derechos humanos ha requerido el reconocimiento de que todas las personas poseen dignidad inherente que no depende de su conformidad con autoridades tradicionales. Pero ¿qué significa todo esto para ti, aquí, ahora, en este momento específico de tu vida? ¿Cómo deberías responder a las preguntas que Spinoza planteó y a las posibilidades que abrió? La respuesta más honesta es que nadie más puede determinar esto por ti. Las preguntas que Spinoza planteó son inherentemente personales. Requieren no solo comprensión intelectual, sino compromiso existencial. Requieren no solo pensamientos sobre ideas abstractas, sino decisiones sobre cómo vivir concretamente. ¿Estás dispuesto a examinar tus propias creencias más fundamentales con la misma honestidad implacable que Spinoza aplicó a las suyas? ¿Tienes el coraje para seguir la evidencia a donde quiera que pueda llevarte, incluso si te lleva a conclusiones que desafían tus suposiciones más profundas sobre ti mismo, tu mundo y tu lugar en él? ¿Estás preparado para asumir la responsabilidad de desarrollar tus propios valores basados en tu mejor comprensión de la realidad, más que aceptar valores heredados de autoridades tradicionales? ¿Tienes la fortaleza para crear tu propio significado basado en tus propias experiencias y elecciones, más que depender de significados proporcionados por instituciones externas? Estas no son preguntas que pueden ser respondidas una vez y luego olvidadas. Son preguntas que requieren atención continua, reevaluación regular y compromiso renovado, porque la búsqueda de la verdad no es un destino que se pueda alcanzar de una vez por todas. Es un proceso que dura toda la vida de crecimiento, descubrimiento y refinamiento continuo. Tampoco es un proceso que pueda ser emprendido en completo aislamiento. Aunque requiere pensamiento independiente, también se beneficia de diálogo con otros que están emprendiendo búsquedas similares. Aunque requiere coraje personal, también se fortalece a través del apoyo mutuo y la colaboración. La visión de Spinoza no era de individuos solitarios buscando la verdad en aislamiento completo, sino de una comunidad de investigadores que se ayudaban mutuamente en el trabajo difícil pero gratificante de la comprensión continua. Era una visión de una sociedad donde la búsqueda de la verdad era una empresa compartida, donde diferentes personas contribuían diferentes perspectivas y habilidades, y donde el progreso emergía a través del intercambio honesto de ideas y evidencia. Tal sociedad es posible. ¿Pueden los seres humanos realmente aprender a vivir juntos de maneras que honren tanto la búsqueda de la verdad como las necesidades de comunidad y cooperación? ¿Pueden desarrollar formas de organización social que promuevan la investigación libre mientras mantengan la estabilidad y cohesión necesarias para la vida civilizada? Estas preguntas permanecen abiertas. Los experimentos en democracia, ciencia y derechos humanos de los últimos siglos han mostrado tanto las posibilidades como las dificultades involucradas en tales esfuerzos.
Han demostrado que el progreso es posible, pero también que es frágil y requiere esfuerzo continuo para mantenerlo. Lo que está claro es que las alternativas a la búsqueda continua de la verdad y la justicia no ofrecen esperanzas más prometedoras para el bienestar humano a largo plazo. Las sociedades basadas en dogma incuestionable, autoridad arbitraria o conformidad forzada han demostrado repetidamente su tendencia hacia la estagnación, injusticia y eventuales colapsos. Solo las sociedades capaces de autocorrección continua, basada en investigación honesta y diálogo abierto, han mostrado capacidad para adaptación y mejoramiento sostenido. Y tales sociedades pueden emerger y persistir, solo si suficientes individuos desarrollan las capacidades intelectuales y morales que hacen posible tal autocorrección. Esta es, en última instancia, la invitación que Spinoza nos extiende. No es principalmente una invitación a aceptar sus conclusiones específicas sobre Jesús o el cristianismo, aunque éstas ciertamente merecen consideración seria. Es una invitación a participar en el tipo de investigación rigurosa y honesta que hizo posibles estas conclusiones. Es una invitación a desarrollar las capacidades de pensamiento crítico, investigación empírica y razonamiento ético que son necesarias, no solo para entender el pasado, sino para crear un futuro mejor. Es una invitación a asumir la responsabilidad de contribuir al trabajo continuo de la civilización humana, a través de la búsqueda individual de la comprensión y la excelencia. ¿Aceptarás esta invitación? ¿Te unirás al linaje de investigadores que se extiende desde Spinoza hasta el presente, y que se extenderá desde el presente hacia el futuro mientras haya seres humanos capaces de asombro, curiosidad y determinación de entender? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el curso de tu propia vida, sino también tu contribución al proyecto más grande de progreso humano continuo. Porque al final, cada persona que elige la búsqueda rigurosa de la verdad, sobre la aceptación cómoda de la autoridad tradicional, está participando en la creación del tipo de mundo donde tal búsqueda es posible y valorada. Y tal mundo, por todas sus imperfecciones y dificultades continuas, es el único tipo de mundo donde los seres humanos pueden realizar completamente su potencial para el entendimiento, la creatividad y la excelencia moral que los distingue como la forma más extraordinaria de vida que conocemos en el universo. La verdad que Spinoza descubrió no era simplemente sobre eventos que ocurrieron hace 2000 años. Era sobre la naturaleza misma de la investigación humana y el potencial ilimitado que existe cuando esa investigación se emprende con honestidad, coraje y dedicación a la evidencia por encima de la conveniencia. Esa verdad permanece disponible para cualquiera dispuesto a emprender el viaje difícil, pero infinitamente gratificante de pensar por sí mismo. Y ese viaje, una vez comenzado, nunca realmente termina. Solo se profundiza, se enriquece, y se vuelve cada vez más la fuente de todo lo que hace que la vida humana sea digna de vivirse.